Buenas noches, esto es Zona Franca y yo soy Daniel Pacheco. La decisión de la Corte Constitucional de tumbar la ley de financiamiento, sin duda la ley más importante aprobada hasta ahora en el gobierno de Iván Duque, tiene efectos económicos y políticos enormes. Esta noche creo que hay que darle magnitud a lo que pasó hoy. La ley de financiamiento copó 6 meses de la agenda del país en el Congreso y con ella el presidente Duque se gastó su luna de miel con la opinión pública y su capital político al arranque. Por eso creo que no es exagerado decir que este es uno de los golpes más duros que ha vivido este gobierno hasta ahora. Un golpe además autoinfligido. Esto es responsabilidad del gobierno de Iván Duque, de su ministro de Hacienda y de su coalición en el Congreso de la República. Aquí no le pueden achacar las culpas a la Corte Constitucional, que se limitó a hacer lo que le toca hacer, que es garantizar que el procedimiento legislativo sea constitucional, y no lo fue. Además, esta no es una decisión de una corte ideologizada o con un sesgo antiempresario. De hecho, uno de los demandantes a los que la corte les da la razón esta noche es Germán Vargas Lleras, el ex vicepresidente de la República, muy cercano a los empresarios y un adalid de la estabilidad jurídica. Para rematar, como fue una ley tributaria, el gobierno tuvo control especial sobre todo su trámite y sobre todos los artículos que necesitaban el aval del gobierno. Hoy hablaremos sobre cuáles son los escenarios de lo que viene, escenarios económicos y políticos, pero sobre las repercusiones políticas solo quiero decir que con lo que pasó esta noche, el país pierde. Más allá de si a uno le gustaba o no le gustaba la ley de financiamiento, pierde tiempo valioso mientras se vuelve a tramitar esta misma ley, como ha dicho el gobierno que lo hará, pierde el gobierno que para lograrlo tendrá que seguramente ceder ante las extorsiones burocráticas de los congresistas y le será muy difícil mantener su relación sin mermelada con el Congreso. Todo esto para terminar aprobando una ley que seguramente será peor que la que se cayó esta noche. Hoy no es un buen día para el país y al final la responsabilidad es del gobierno, de su coalición en el Congreso de la República. Aquí arranca Zona Franca. Y empezamos esta noche con la discusión sobre lo que pasó en la Corte Constitucional, sobre cuáles son las repercusiones. Me acompañan miembros de los que mencionaba hoy en mi introducción, de la coalición del gobierno. El senador John Milton Rodríguez, de Colombia Justa y Libre, está en una de las comisiones económicas y fue uno de los protagonistas de la aprobación esta noche fallida, según la Corte Constitucional, de la Ley de Financiamiento. Es un gusto tenerlo esta noche acá. Muchas gracias a ti, un saludo para Jorge y los panelistas que seguramente estarán por llegar, y para todos los televidentes un saludo muy especial. Jorge Bedoya es el presidente de la SAC, de la Asociación Colombiana de Agricultores. Es también quien preside hoy el Consejo Gremial, que es el consejo de todos los gremios que hay en el país. Jorge, es un gusto tenerlo aquí esta noche. Daniel, muchas gracias por la invitación, como siempre. Un saludo al senador y toda su audiencia, por supuesto. Y tengo 2 sillas vacías de 2 congresistas, uno de oposición, 2 de oposición, uno del Partido Verde, otro de la lista de los decentes, que están terminando de aprobar el presupuesto en el Congreso de la República y nos acompañarán, espero, en pocos minutos. Cimbronazo, ¿no? Sí, cimbronazo, indudablemente. Mire, Daniel, usted dijo unas cosas que son muy ciertas. Lo primero, el tema de la seguridad jurídica. La Corte actuó como tenía que hacerlo. Definitivamente hizo su análisis desde el punto de vista jurídico, pero eso no deja de lado que la señal para la inversión sea una señal negativa. No obstante, deja una ventanita de oportunidad que pone al gobierno y al Congreso en una situación de cara al país de muchísima responsabilidad. Porque yo no creo que esto se termine tratando de que si perdió el gobierno, si perdió el Congreso, perdió fue Colombia. La señal para la inversión extranjera, insisto, es muy negativa. Y aquí será el talante del gobierno y el talante del Congreso de lograr ponerse de acuerdo en tramitar con sentido de urgencia una ley. Pero yo le quiero hacer una pregunta al senador. ¿Será el mismo texto o será otro? Y creo que también es una pregunta para el gobierno. Hay que mirar primero en detalle, más allá del boletín de prensa de la Corte Constitucional, ya los detalles jurídicos intrínsecos en ese fallo.
Si el fallo no tiene de fondo un pronunciamiento de inconstitucionalidad o de vicio en la parte ya de la elaboración como tal de la normatividad, pensaría que es subsanable, porque si solamente es el tema de publicidad y el tema de trámite, sí, pues con el sentido de urgencia y con un trabajo ágil de las dos cámaras, Senado y Cámara a la vez, considero que podríamos de aquí al cierre de este año, antes de cerrar este año, subsanar esa situación. Bueno, y usted se me adelanta un poquito, déjeme empezar a entender por qué la Corte decidió lo que decidió esta noche, y saco un pedazo, un extracto muy corto del comunicado de prensa de esta decisión, que se aprobó con 6 votos a favor, 3 en contra. 3 magistrados salvaron su voto, la magistrada Ortiz, la presidenta de la Corte Constitucional, el magistrado Bernal, y me falta uno. Ya les digo cuál fue. Y entonces, una de las frases más importantes de ese comunicado es: no hay tributo sin representación, y este es un principio básico de la democracia. Ya podemos hablar de esto. Lo que dice el comunicado de prensa es: este tribunal consideró que, debido a todo lo anterior, a todos los vicios que discutiremos ahora, se violó el principio democrático, en tanto no se dio una deliberación racional de la ley, no se respetó el pluralismo ni los derechos de las minorías, y no se garantizó el control ciudadano. Estos son los vicios de constitucionalidad, que no son poca cosa. Y aquí las formas importan mucho. Sí. Sin representación no hay tributación. ¿A qué se refiere eso, Jorge? Pues mire, yo la verdad esa parte del fallo o el comunicado no la entiendo, porque al final del día, pues el escenario de la votación fue el Congreso de la República y se hizo todo el trámite. Cuando yo leí el comunicado, yo me enfoqué más, Daniel, en el tema de la publicidad y del tema de que si la Gaceta o no la Gaceta. Esta mañana algún congresista me decía, es que mientras estaban votándolo, en el otro lado no se conocía el texto definitivo. Pero de nuevo, al final uno se puede quedar en las razones que la Corte tiene para declarar la inexequibilidad, pero el hecho es que ya la declaró. Entonces ya eso, como dicen, es llover sobre lo mojado, y el enfoque que debería tener el Congreso y el gobierno, y en general todos los que estamos interesados, es, ojo, que no nos vuelva a pasar, porque si el tiempo va a ser muy corto, ¿cómo se garantiza que lo que hoy la Corte dijo no se vuelva a presentar? Pero si quieres yo le pongo, porque aquí hubo una discusión, y es que en Senado aprobaron ustedes, senador, una serie de modificaciones a la ley de financiamiento que fueron luego aprobadas en la Cámara de Representantes sin que se supiera que estaban votando. Lo que han argumentado desde el gobierno, desde el Congreso, desde la coalición, es que el senador Barguil fue a la Cámara y explicó cuáles habían sido estas modificaciones. Yo le voy a poner un pedazo de ese video. Esto fue hace casi un año, en octubre del 2018, 18 de diciembre, perdón, en diciembre del 2018, para que ustedes vean cómo fue la explicación del senador Barguil, parte de la coalición del gobierno del Partido Conservador. Yo entro en materia con la ley de financiamiento. Primer tema, ayer a las 10 de la noche, nos llevaron un paquete de proposiciones que se nos informaba eran las proposiciones que el gobierno avalaba a la Cámara de Representantes. Y el Senado, por unanimidad de quienes estábamos acompañando la ley de financiamiento, decidió acoger. No hubo modificaciones sustanciales del trabajo hecho por los ponentes de Cámara y de Senado. Desde la Cámara nos dijeron que se excluyera a Familias en Acción. Lo de motos quedó como venía, menos de 200 centímetros cúbicos. Quedó bien. Ya lo expliqué. Ponga atención, presidente, no se distraiga de otra vez. Ponga atención, presidente. Esa fue un poco la explicación de, entiendo, más o menos 15 minutos que dio el senador Barguil en la Cámara de Representantes, y con lo que el gobierno y con lo que la coalición quería decir que hubo publicidad suficiente de lo que se había aprobado en el Senado, a lo que la Corte hoy dice, no señor, no la hubo. Yo tomo lo que dice Jorge con mucho tino, mucha objetividad, lo que le está diciendo, que no nos vuelva a pasar, que no vuelva a haber esos espacios, esos escenarios de duda. En esto la Corte hay que respetarle su rango, su criterio. En lo que consideramos nosotros más bien es, venga, nosotros ajustémonos, eso es un tema que tenemos que aprender de esta dura experiencia,
pero definitivamente la ley de financiamiento tiene unas virtudes muy importantes de reactivación económica para Colombia. Y por esa razón es importante que trabajemos en equipo para resolver de aquí al cierre, antes del cierre de este año, poder subsanar las situaciones que la Corte exige que no se vuelvan a presentar y que se resuelvan. Pero ustedes, y obviamente ustedes no quieren detenerse de quién fue la culpa, ¿cierto? Porque yo estoy de acuerdo con usted, aquí pierde el país, pero ¿por qué pierde el país, Jorge? ¿Y quién es el que tiene que asumir la responsabilidad de que el país esté perdiendo y que tengamos que volver a una discusión que se tomó todo un semestre del año pasado para volverla a hacer en todo un semestre o lo que queda de este año? Pues mire, usted en la introducción que hizo a este programa dijo algo que me llamó mucho la atención, y es que el gobierno tenía control del proceso, pues por ser obviamente una reforma tributaria, una iniciativa que tenía este componente tributario. Y entonces explíquele un poquito a la gente por qué cuando son artículos que tienen que ver con impuestos, el Congreso tiene un control, el gobierno tiene un control especial sobre eso. Pues porque al final del día esa es la naturaleza de este tipo de leyes. Y voy a la pregunta que usted hace. En ese sentido, evidentemente el gobierno tiene una amplísima responsabilidad. Pero yo creo que el video también deja claro que el Congreso también tiene la responsabilidad. Viendo ese video yo me pregunto, Daniel, lo siguiente. ¿Cuántas de las reformas tributarias, creo que son más de 15 reformas en 25 años, no les pudo haber ocurrido lo mismo? Porque a mí me han tocado muchísimas desde el año 97 y eso es a pupitrazo limpio al final del año en el Congreso de la República. Claro, pero es que hasta el pupitrazo tiene unas formas. Claro, de acuerdo, no quiero deslindar la responsabilidad de esta ley de financiamiento, pero como dice el senador, por eso es tan importante que no vuelva a pasar, y aquí la responsabilidad es compartida. Yo le cuento una cosa, nosotros desde el Consejo Gremial Nacional habíamos promovido, cuando se hicieron las elecciones de Congreso y de Presidencia, que se diera el tema del expediente electrónico. Primero por transparencia, pero segundo también por agilidad. ¿A quién le cabe en la cabeza? Obviamente la Corte tiene sus razones, a que hoy tiene que ser la Gaceta impresa y no una Gaceta electrónica en el año 2019. Creo que son cosas también y lecciones aprendidas que deberían revisarse en el Congreso para ajustar, si es el caso, la ley quinta que permita modernizar la forma en que se tramitan las leyes en el Congreso. La normatividad tiene que ser expresa, no tácita. Ahí es donde corremos el riesgo, porque la Corte Constitucional no habla de temas tácitos sino expresos. Sí. Y eso hay que entenderlo porque está en la Corte fallando en derecho. Bajo esa línea, consideramos que esos aspectos, vuelvo y repito, hay que mirar ya el fallo en detalle para respetar cada punto de lo que la Corte exige. Nosotros tenemos que estar respetuosos de nuestros tribunales. Y en este caso, la Corte está en unas líneas muy claras, precisas dónde están las fallas. Creo que si lo vemos con detalle, si trabajamos con disciplina, con ahínco, con sentido de urgencia, logramos superar el trámite por el bien del país. Pero y déjeme preguntarle por cuál es su autoexamen de lo que sucedió y de lo que podría mejorar. Y quisiera saber su opinión de cuál fue el liderazgo del gobierno e incluso dentro de la misma coalición de gobierno, qué es lo que tiene que mejorar. Yo creo que el trabajo fue muy intenso, muy responsable, detallado, supremamente minucioso. Uno se siente un poquito como frustrado un poco ya en los temas de forma, y obviamente, repito, no quiero entrar a cuestionar la Corte, ni más faltaba, pero creo que el trabajo como trabajo se hizo con mucha responsabilidad, escuchando los sectores, analizando las circunstancias, distintos escenarios. Analizamos cerca de 7 escenarios diferentes para lograr finalmente depurar una propuesta donde todo el Congreso, inclusive con ardua jornada de las comisiones económicas de Senado y Cámara, no fue una, fueron varias sesiones con 14, 15, 16 horas de trabajo. Fue muy intenso, fue muy responsable y hecho el trabajo. O sea, en tema de responsabilidad, de contenido, de depuración de iniciativa, le aseguro que se hizo con mucha seriedad. Es algo muy contundente, pero obviamente respetemos lo que dice la Corte, suplamos ese tema y saquemos esto adelante. ¿Y el ministro? Ministro, todo el tiempo trabajando con nosotros, con su equipo de trabajo, el Ministerio de Hacienda. Fue un trabajo muy serio, no solamente de la coalición de gobierno, todos los partidos aportando iniciativas. Y si ahorita que vengan los compañeros de la oposición le podrán hablar de la manera como se hizo de manera detallada todas las iniciativas. Mis compañeros de la oposición, ¿cuánto se demoran, Juanse? Porque aquí el autoexamen está muy complaciente. Carrasquilla. Pues mire. Porque ese es el primer responsable. Pero mire, yo le cuento una historia del inicio de la discusión de la ley. Yo creo que usted tal vez me invitó a este programa. Cuando el Gobierno Nacional
llevó la ley al Congreso de la República, se pretendía gravar con IVA del 19% la comida de los colombianos. Y usted recordará que la SAC fue la que salió a decir, oiga, ¿cómo es que vamos a hacer esto? Y ahí se hizo un trabajo con el Congreso en particular y después con el gobierno, y la verdad, pues se tuvieron que echar para atrás. Y por eso algunos dicen que ahí es donde se explican los 7 billones de pesos de déficit que da por cuenta del IVA. Entonces yo creo que evidentemente el ministro pues tiene una responsabilidad política, pero de nuevo, aquí a la hora de un trámite, los que hemos estado en el Congreso, no congresistas, pero sí haciendo la gestión cuando estuvimos en gobierno desde el sector privado, uno sabe que esas sesiones, como dice el senador, allá puede pasar cualquier cosa, porque es que es tal la velocidad con la que van, que al final del día los secretarios de las plenarias y de las comisiones, eso a veces cuando no es el voto electrónico, sino es simplemente nominal y si está en el recinto o no, por eso yo le digo a Daniel que en buena hora le serviría al Congreso también aprender de lo que ocurrió con la Corte, para que no le vuelva a ocurrir no solamente con la ley de financiamiento, sino con cualquier trámite legislativo. ¿Y usted cree que podría ocurrir, he escuchado yo preguntas sobre si el trámite del Plan Nacional de Desarrollo podría tener unos vicios similares? ¿Usted cree que esta es la única instancia en la que esto va a suceder? Yo pienso que no. Yo pienso que, y puntualmente lo que se refiere aquí, es una situación, por ejemplo, el tema del IVA. En el caso nuestro, siendo partido de la coalición de gobierno, fue el primer partido que dijimos, IVA a la canasta familiar, no lo vamos a acompañar. Obviamente luego se suma otros partidos también de gobierno, porque el tema del IVA no fue bien recibido en el Congreso. No hubo un solo sector que yo recuerde en el Congreso de la República que recibiera con buenos ojos el tema del IVA a la canasta familiar. Es un tema de iniciativa gubernamental que no contó con ningún tipo de acompañamiento de ningún sector del Congreso de la República. Claro, pero eso fue un espectáculo bastante inusual, digamos, de la coalición de gobierno peleando con el gobierno por el ítem que generaba mayor recaudo en la reforma tributaria. Ahí se fueron... ahí no funcionamos como coalición de gobierno. Ahí se fueron como 2 meses. 2 meses. 2 meses. Sí, señor. Claro. Encontrando alternativas. Pero sabe que, de hecho, hay cosas muy interesantes de esos procesos. Nosotros como Partido Colombia Justa Libres planteamos el tema de revisar los beneficios tributarios, las otras deducciones. No por hacer daño al sector empresarial, por el contrario, era canalizar los beneficios tributarios para cubrir la inversión social del Estado y de alguna manera evitar cualquier comportamiento innecesario en los procesos, beneficios de 70, 60 años sin actualizarse. Ese tema quedó allí, sigue allí pendiente, pero ese tema se abrió. Se abrió el tema de los ingresos altos, de más de 40 millones de pesos. Se abrió el tema de los dividendos, el tema de la vivienda. Y esto es todos unos temas que, senador, tendremos que volver a discutir de aquí al 15 de diciembre cuando tiene... el nuevo texto. Esto es como, hay una película que el día se repite. Y este es un gobierno que está repitiendo sus primeros 6 meses de supuesta luna de miel en los últimos 3 meses de este año. De su tercer semestre, sin luna de miel, con 2 presidentes en el Congreso de Partidos en la Independencia, el presidente del Senado, ahora es Lidio García del Partido Liberal, el presidente de la Cámara es el representante Cuenca de Cambio Radical. ¿Qué iba a pasar si la ley de financiamiento se caía? Esto que les voy a poner después de comerciales es la versión del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, que si lo tomamos en su palabra, estamos hoy ante un panorama fiscal y económico gravísimo. Esto después de la pausa, ya volvemos. Seguimos en Zona Franca, hablamos de la ley de financiamiento, francamente desfinanciados. Estamos esta noche luego de que la Corte Constitucional declarara la ley en su totalidad inexequible. Se cae toda la ley, el gobierno ha dicho que la va a volver a tramitar. Si se caía la ley, este era el universo en el cual nos ponía el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. Si eso se cae, nosotros ya hicimos el ejercicio, somos latinos, entonces tenemos que hacer estos ejercicios. Si todo se cae, ¿qué pasa? Es muy difícil. Si se cae toda una normativa de tipo tributario, que la gente vuelva a confiar en la siguiente. Yo no creo que la gente vuelva a creer en ninguna iniciativa tributaria, que ninguna iniciativa tributaria sea sostenible. Y aquí la iniciativa, el problema no es la credibilidad de la iniciativa tributaria, el problema es la credibilidad del gobierno que propone la iniciativa tributaria. Ahora, el problema es más de forma que de fondo.
Vuelvo y repito, sin entrar en la ligereza de no mirar el fallo de la Corte en detalle. Pero uno podría anticipar que más que de fondo es de forma y de trámite. Y es allí donde yo tengo la expectativa de que lo podamos resolver, respetando lo que la Corte, con toda razón, está exigiendo, que no se vuelva a caer en los mismos errores. Pero tengo la expectativa que pueda, supliendo las situaciones de forma, el fondo, que es lo que nos importa, lo podamos resolver. Creo que en eso podríamos entrar en coincidencias con todos los sectores. Si me permite, yo le diría que el tema de la credibilidad es por el tema de la inseguridad jurídica y de las señales que se están enviando. Comentábamos ahora. Pero ¿cuál es la señal, Jorge? La señal es que hay un gobierno que es poco competente para aprobar reformas, que hay un Congreso que es poco competente y una coalición para aprobar reformas, o que hay una Corte Constitucional que actúa por fuera del marco de la ley. La última no es, por seguro. Pero las otras, e inclusive el inversionista no lo ve así. El inversionista, ¿qué ve? Ese es un país donde no hay estabilidad jurídica, por la razón que sea. Me ha pasado con inversionistas que quieren llegar a Colombia con cultivos forestales y dicen, aquí no hay seguridad jurídica de la propiedad rural, un tema que usted y yo hemos conversado bastante. Imagínense ahora con el tema tributario. La exención de renta para las megainversiones en el campo se cayeron por cuenta de la Corte. La culpa no la tiene la Corte. La culpa entonces, ¿quién la tiene? Al inversionista ya no le importa eso. Al inversionista lo que le importa es, ¿y dónde está la estabilidad en las reglas de juego? Le pongo el caso de los 8.500 pequeños comerciantes que se inscribieron en el Simple. Sí, pero entonces el inversionista le dice, allá en su país se cayeron las leyes tributarias. Usted le dice, no se preocupe, señor inversionista, venga igual, que esto se va a subsanar. Claro. Se la van a volver a presentar y el inversionista le va a decir, ¿yo qué seguridad tengo de que eso no se va a volver a caer si nada va a cambiar? Es decir, si no me cambiaron al ministro, si no me cambiaron la relación con el Congreso, si no cambió nada de lo que tiene la responsabilidad de que se hubiera caído ¿Sabe la cuál ley. es la respuesta? La seguridad que debe tener lo que está diciendo el senador Rodríguez, y es que esto no le vuelve a pasar ni al gobierno ni al Congreso por un trámite. Así es. Porque es que hoy quedamos en un escenario, esto no es menor. Ojo lo que pueda pasar con el Plan Nacional de Desarrollo, porque quién quita que no tenga entonces también un viso de procedimiento. A nosotros nos pasó con la reforma de la justicia penal militar, también con un viso de procedimiento, y tocó volverla a presentar, usted recordará. Entonces, aquí es donde evidentemente todos los actores, más que estar diciendo de quién es la culpa, realmente es un tema de país, es un tema de la inversión doméstica, la inversión extranjera, decir, oiga, estamos en esa. Ahora se va a agotar el espacio de discusión para llevar la reforma pensional y la reforma laboral. No, olvídese, claro. se agotó el espacio porque el gobierno tiene que aprobar sí o sí una reforma tributaria. En medio de todo, yo también quiero resaltar algo, y es que este país está mostrando que es un país con instituciones fuertes. Es un país donde el poder tiene que respetar la ley. Y creo que ese lenguaje y ese mensaje nos debe quedar a todos claro, a nivel de gobierno, a nivel de Congreso. Tenemos que respetar la ley. Si en algo no la cumplimos, si en algo no fuimos respetuosos, tenemos que respetar. Claro. Y en eso también para el inversionista y para el empresario debe para ellos tener la tranquilidad que aquí también hay un tema de legalidad en medio del Estado colombiano. Nosotros lo que tenemos que hacer es... Pero ¿y el mensaje sobre la competencia del gobierno? No, yo pienso que en eso hay que admitir las culpas. Uno no puede ser soberbio en esto. Hubo fallas, hubo errores, vamos a corregirlos. Tenemos que resolver por el bien del país. Y creo que si trabajamos con humildad, con sencillez, con eficiencia, resolviendo lo que la Corte está exigiendo, creo que lo sacamos a cierre este. Déjeme avanzar un poquito porque el gobierno pintó un panorama económico terrible si se caía esta ley y vamos a perder 1.000 billones de pesos en los próximos 10 años, dijo el ministro de Hacienda. Eso equivalía al Producto Interno Bruto del país de todo un año. Sin embargo, esos son unos cálculos que no comparten todos los que intervinieron en el debate sobre esta ley. La Corte le pidió a varios centros de pensamiento, gremios, que le dijeran qué tan grave es si yo tumbo esta ley. Y, por ejemplo, Fedesarrollo, que es tal vez el centro de pensamiento en temas económicos más importantes del país, y otro día hablamos de la relación y la puerta giratoria que hay entre Fedesarrollo, el Banco de la República y el Ministerio de Hacienda. Pero entonces Fedesarrollo hacía un comparativo frente a los ingresos tributarios como porcentaje del PIB que generaba esta ley de financiamiento. Entonces, en el primer año decían, mire, 14% del PIB entra por la ley de financiamiento. En el 2020 empezaban las divergencias entre lo que asumía era un mayor recaudo del gobierno y un menor recaudo
recaudo Fedesarrollo. Fedesarrollo decía, mire, en el 2020 hay un menor recaudo tributario frente a lo que dice el gobierno. En el 2021 incluso mayor, la distancia se amplía y se amplía. Es decir, lo que dice Fedesarrollo con esto es que en realidad la ley de financiamiento era una ley de desfinanciamiento, era una ley que recogía cada vez menos año tras año. Y entonces, si quieren, nos metemos en las sumas y restas de por qué era esto. Entonces, esta ley de financiamiento hacía modificaciones en varios tipos de impuestos. Entonces, en los impuestos indirectos, como el IVA, hacía una modificación del IVA para hacerlo plurifásico, y eso tenía un recaudo positivo de 1.4 billones en el 2019, 2.5 en el 2020, 2.6 en el 21, 2.8 en el 22, ¿cierto? A las personas naturales, en efecto, sí se les cobraban más impuestos a los ricos, 3.6 entraban, 2.8, 3.2 en el 2022. Esos eran impactos positivos. A las personas jurídicas, en cambio, que son las empresas, en el primer año era neutro. En el segundo año había una caída en el recaudo de 11 billones de pesos por las exenciones en el impuesto, reducción en el impuesto de renta y por deducción del IVA en bienes, de bienes capitales, ¿cierto? En máquinas y cosas. Esas exenciones le iban a costar al país 11 billones de pesos, 13 billones de pesos, 18 billones de pesos en el 2022. Y esto para decir que al final la ley de financiamiento tenía un recaudo positivo de 5.5 billones de pesos este año, que es el que se va a mantener, ¿cierto? Y empezaba a ser negativo. En el 2020 el gobierno recaudaba 5.9 billones de pesos menos. Estos son los cálculos del Ministerio de Hacienda y de Fedesarrollo. 7.5 en el 2021 y un 11.3 en el 2022. Y mirando esto, uno dice tal vez es una muy buena cosa que se haya caído esta ley de financiamiento, si hay alguna forma de que esto se pueda hacer mejor. Yo tengo una perspectiva un poco diferente, respetando la idoneidad de los técnicos de estas fuentes, y es el tema de incremento de actividad económica. O sea, una de las razones de la ley de financiamiento es la reactivación de la economía en Colombia, los crecimientos de la actividad, los crecimientos en inversiones. Para darle un ejemplo, este año en lo que es la parte de inversiones o importaciones de bienes de capital, sí, el país creció en un 16%, ha crecido un 16%. O sea, yo no veo ese cálculo referenciado en ese cuadro. Y creo que uno no puede tener solamente un cálculo de valores en una foto del tiempo. A esa foto hay que ponerle escenarios, a esa foto hay que ponerle sensibilidades. El tema de incremento de actividad, cuando el Producto Interno Bruto va a crecer, cuando la economía se habla de crecer al 3.4, al 3.5, al 4%, eso tiene que reflejarse en esos cálculos y no lo veo reflejado. Y es allí donde considero que es una forma, es una parte, es una cara de la moneda, pero falta la otra cara de la moneda, que es el tema de actividad, los nuevos emprendedores, sí, los nuevos empresarios, las inversiones, las mega inversiones, la generación de empleo, lo derivado de la generación de empleo, que también finalmente genera tributación en Colombia. Es decir, falta la otra cara de la moneda. Y entonces lo veo como alineado con el ministro de Hacienda. El plan B de Alberto Carrasquilla, que se lo dio a la revista Semana en una entrevista que dio este fin de semana. Aquí realmente todo el mundo anticipaba que esta ley se iba a caer. No se sabía si se iba a caer parcialmente o totalmente, pero todo el mundo anticipaba que esto se iba a caer. Démelo de otro dato. Venga, y le leo lo que dice el ministro. Entonces el ministro le pregunta a Semana, ¿y están pensando en un plan B? Y Carrasquilla dice, necesariamente, si tumban la ley, tenemos que ver cómo recuperamos el contenido de esa ley. El plan B sería volver a tramitarla. ¿Esto cómo afectaría la agenda de reformas? Por supuesto, probablemente habría que redefinir toda la agenda legislativa. Pero saliendo del ruido electoral que ha alentado propuestas populistas, ¿no sería más fácil aprobar una nueva reforma? Posiblemente sería más fácil, pero si el Congreso la aprueba, ¿quién va a creer que esta vez sí será definitivo? Ese es el talante del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. Respetando la expresión del ministro, yo tengo otras consideraciones. Le doy otras cifras que considero que son importantes en este análisis. El recaudo de este año de la DIAN es un recaudo importantísimo. Ha habido un incremento frente al año anterior del 12% en recaudo. Se ha avanzado en los temas de descubrir carteles de evasión de IVA, por ejemplo, el de la patrona en Bogotá.
que nos permite casi 1.2 billones de pesos de mayor recaudo para este año. Es decir, hay unas consideraciones importantes en lo que es la eficiencia del recaudo, el control de la evasión, que nos parece interesante porque eso hacía parte precisamente de la idea de financiamiento y el fortalecimiento de la DIAN. Es decir, aquí, como le digo, la otra cara de la moneda, ¿cuál es? La reactivación económica, claro, la eficiencia el régimen del recaudo, simplificado, al que el régimen entraron, simplificado, el tema de 9.000 inversiones. empresas. Es decir, yo te creo a esa cara, a una cara de lo que demostramos en el cuadrito ahorita, pero hay que mostrar la otra cara, y la otra cara es mucho más beneficiosa. Y Jorge, me imagino que en los gremios hay hoy preocupación, pero también hay fiesta. Pues, algunos que se veían afectados con impuestos que no les gustaban, los bancos con el impuesto al sector financiero, había preocupación en los constructores por el impuesto a la venta de apartamentos de más de 900 millones de pesos, y esto va a volver a hacer que esos gremios estén muy interesados en que el plan B, la segunda reforma tributaria, no sea la misma reforma tributaria que se aprobó. Por eso, Daniel, la pregunta que yo hacía al principio de este programa, y es, el gobierno deberá salir a decirle al país cuál es la reforma que va a presentar. Nosotros en el Consejo Gremial, permítame, me pongo ese sombrero en este momento, por eso defendimos la integralidad de la ley. Pero evidentemente desde el principio, y nosotros fuimos los primeros desde la SAC con el tema de los alimentos, que estuvimos en desacuerdo con la ley. Como están unas demandas en la Corte con artículos que le generan talla a algunos sectores de la producción, pues evidentemente aquí esto va a generar un nuevo debate, el tiempo es muy corto, esto va a entrar seguramente con un mensaje de urgencia, y por eso creo yo que el Gobierno Nacional, el Congreso y todos los interesados nos toca ponernos a conversar de, oiga, ¿qué es lo que va a ocurrir? Recuerde usted que por la vía de evasión, si no me falla la memoria, son 40 billones de pesos al año que se van del presupuesto nacional. Entonces, todos siempre hemos reclamado más herramientas para la DIAN. El tema de la normalización tributaria, este año, de enero a agosto, ya generó un sobrerecaudo de 1 billón de pesos. ¿Y qué herramienta se pierde con la ley, con la inexequibilidad? La cárcel para los evasores. Entonces, son pesos y contrapesos. Hay cosas que definitivamente se por eso requieren. son tan complicadas las reformas tributarias. Claro, indudablemente. Hay gente que hoy me decía, oiga, no, inclusive para el gobierno de pronto es mejor que se haya caído, porque mire el cuadro que usted acaba de presentar. Yo no creo que el gobierno, ni más faltaba, vaya a actuar de esa manera. Pero evidentemente, a la hora que radiquen un texto en el Congreso de la República, aún sea el mismo que se aprobó el año pasado, acuérdese de mí, eso va a ser un galimatías. Un galimatías, y hablamos un poquito de cómo se podría desarrollar ese galimatías con el nuevo escenario que hay en el Congreso. Por ejemplo, esta noche me están dejando metidos mis dos representantes de oposición porque están ahora mismo y luego del anuncio de que se caía esta ley en una pelea que los tiene todavía metidos en comisiones para aprobar el presupuesto. Esto es solamente con el anuncio de la ley en un Congreso que es muy complicado. Y que le está costando al gobierno sacar el presupuesto, que es la ley más importante y más fácil de sacar, que tiene una fecha fija, y esto es un abrebocas de lo que será la nueva aprobación de la segunda reforma tributaria en menos de 2 años del gobierno de Iván Duque. Ya volvemos. Seguimos en Zona Franca, estamos en directo, son las 9:42 de la noche. Hablamos de la caída de la ley de financiamiento. Nos acompaña un senador de la coalición de gobierno, John Milton Rodríguez, de Colombia Justa Libre, del Consejo Gremial, Jorge Bedoya. Estaban invitados 2 congresistas de oposición que me acaban de mandar este video, y esto es a propósito de lo difícil que va a ser la relación con el Congreso, del gobierno, para sacar adelante esta ley de financiamiento. Luego del anuncio nada más de la caída de la ley de financiamiento, se alargó el debate sobre el presupuesto. Esto es un abrebocas de lo que va a pasar en lo que resta de este año. Son las 9:28 y ya no alcanzamos a llegar a Zona Franca, tenemos muchas ganas, porque esta discusión acerca de la caída de la ley de financiamiento y el impacto que tiene sobre el presupuesto y el impacto que tiene sobre las finanzas es inconmensurable, y eso además es algo que nunca había pasado. Entonces tenemos muchas ganas de llegar, un saludo muy especial, esperamos que nos puedan tener allá para seguir en esta discusión. Realmente está en juego. Allá siguen de las comisiones económicas el representante David Racero y la representante Catalina Ortiz del Partido Verde. Y esto lo pongo porque realmente va a ser muy difícil en lo que queda, es que queda
o sea, lo tienen que aprobar antes del 15. ¿Esto se puede aprobar en extras o no? Tendría que ser dentro de la norma ordinaria. Dentro de la norma ordinaria. Entonces, Sí. el gobierno tiene que decidir qué proyecto va a poner. Estamos hoy a 16 de octubre. Tendríamos hasta el 15, 16 de diciembre. Entonces, tiene Sí. 2 semanas más de octubre, tiene noviembre, tiene elecciones encima. O sea, hasta después del después de 27 de octubre no va a pasar nada. Noviembre. El gobierno tiene entonces hasta el 27 para decidirse qué va a presentar, ¿cierto? Y tiene noviembre y 2 semanas de diciembre. En 6 semanas tiene que aprobar una reforma Y mire, tributaria. Daniel, yo en eso quería hacer un comentario que puede sonar hasta romántico, pero ahí es donde la grandeza del Congreso de la República también se debe ver. Porque usted mismo lo dijo, yo creo que los dos representantes lo han dejado ver. La relación con el Congreso puede ser de 2 maneras frente a esta ley. O actúan con grandeza y no empiezan a apretar al gobierno para ver cómo mueven Jorge, la ley. pero bueno. No, por eso le digo que puede ser romántico, pero es que realmente son 2 Pero meses. entonces sea realista. ¿Usted cómo cree que va a Bueno, ser? entonces voy a ser realista. Sí. Pues evidentemente va a ser muy tortuoso y aquí deberá haber también un tema de opinión pública frente al Congreso de la Claro. República. Pero ¿usted cree que esto le va a forzar la mano al gobierno de Duque para o hacer un remesón ministerial para incluir a una coalición de gobierno que ponga de su lado al menos a Cuenca de Cambio Radical? Yo no creo. No. Yo no creo. El gobierno del presidente Duque se ha caracterizado por algo y eso lo hemos apoyado mucho desde la SAC y es que esto es un tema de despolitizar las entidades para que funcionen y no es un tema de componendas políticas. Entonces, eso puede Claro, pero dejarnos es en que ese ahora lugar. está en una situación Bueno, mucho más difícil. Es bueno. decir, está a 6 semanas de que entre a regir, es increíble, en el gobierno Duque la última reforma tributaria de Juan Manuel Santos. Pero por eso mismo, Daniel, de verdad, aquí es donde también la gente tiene que actuar con grandeza y decir, oiga, esto es un tema de país. Es que esto no es un tema simplemente de la pelea eterna entre un gobierno y un Congreso, que si las mayorías o no. Estos son señales a los agentes económicos. Esto es dejar que la agenda legislativa ya no tenga la posibilidad de discutir la reforma laboral, la reforma pensional. Y en esto también los congresistas, lo digo con el mayor respeto, también hay que poner un poquito el cuero. Totalmente de acuerdo y pienso que el tema de la grandeza tiene que ir por el bien del país. Pienso que en este tema, y yo sería más pragmático, resolvamos lo que la Corte Constitucional dijo, no lo vamos a aprobar no lo aprobamos por esto y esto. Pero fue por el tema de consecutividad, por el tema Resolvamos eso. de que ustedes aprobaron una cosa y no le informaron a la Cámara y ellos la votaron sin saber qué era. Resolvamos lo que dice la Corte Constitucional y vámonos a dar el debate como estamos. O sea que yo no iría más allá de Pero eso. por Dios, John Porque Milton, usted tenía al senador Ernesto Macías de su coalición en la última legislatura en el Senado, ¿cierto? Como presidente del Senado. Ahora tiene a Lidio García, que Pero es ¿sabe qué? del Partido Liberal y tiene entonces que lidiar con los intereses políticos de César Gaviria, de Germán Vargas Lleras, que tiene a Cuenca en la Cámara de Representantes, de mantener al mismo ministro de Hacienda, que es detestado por la oposición y que ha demostrado ser muy inefectivo en los trámites legislativos. Y usted espera que sin cambiar nada todo se dé simplemente porque la grandeza llama al Congreso. La verdad, yo tengo que decir que en el caso de Lidio García y de Juan Carlos Cuenca, lo que ellos han mostrado en este periodo al frente de la presidencia de las 2 corporaciones ha sido un trabajo muy eficiente y muy ordenado. Yo creo que en ese sentido, diferente a las expectativas que podrían tener algunos sectores, en el caso mío, lo que yo he visto es una eficiencia en las dos cámaras para hacer el trabajo, mucho profesionalismo, mucha responsabilidad, es lo que yo he visto hasta ese momento. Déjeme permanecer escéptico, al menos por ahora, porque ¿cómo voy a pensar otra cosa si es lo que tenemos en el antecedente? Su realismo lo veo un poco de cara pesimista, de palabras optimistas. Obviamente con preocupación, Daniel, porque pues cuando uno mira el récord de lo que ha ocurrido, pues evidentemente no ha sido la relación más fluida entre el Congreso y el gobierno. Pero por eso, insisto, puede que suene romanticón, pero es que ese es el momento de mostrar la grandeza frente a un tema que es de interés nacional. Y si no ocurre, pues menos mal existe su programa para que semana a semana vaya trayendo a los actores a ver cómo le dan la cara al país. Es increíble, puede ser un logro antes de que se acabe este año que el gobierno de Iván Duque logre dejar aprobada la última reforma tributaria del gobierno de Juan Manuel Santos. Me voy a la pausa y ya regresamos.
Seguimos en Zona Franca. Esta noche hablamos de la caída de la ley de financiamiento, un hecho que va a tener unas repercusiones enormes sobre lo que resta de este año, sobre la agenda legislativa, sobre la posición política del presidente, sobre la coalición de gobierno y que ya está teniendo repercusiones en una larga discusión de presupuesto en el Congreso de la República. Antes de eso, y para irnos a la política, que además tenemos elecciones el 27 de octubre, vamos con Enredados sobre una muy peculiar encuesta que se publicó y que promocionó el senador Gustavo Petro. Nos enredamos con la polémica que ha generado una encuesta publicada por Gustavo Petro en la que se ve un empate técnico entre Carlos Fernando Galán, Claudia López y Holman Morris, su candidato. La encuesta es de la firma Gauss de Colombia. Sin embargo, hay varias cositas curiosas con esta firma. Lo primero es que crearon su cuenta de Twitter apenas hace unos días. Además, en la ficha técnica que publicaron, dicen que la encuesta se hizo los días 9 y 10 de octubre. De hecho, una tuitera, María Isabel Ángel, se hace varias preguntas muy pertinentes. Por ejemplo, el hecho de que 1.575 encuestas se hicieran en un día llama también la atención y dice María Isabel que es imposible hacer esa cantidad de encuestas en hogares en un solo día. Imposible. Además dice que se contó con 53 encuestadores para hacer ese rango de encuestas. Significa que cada encuestador hizo 29 encuestas en un día. Esto, dice María Isabel, que es un milagro. Pareciera entonces que esta imagen, que es muy pertinente, fuera la conclusión de todos esos datos que nos da ese hilo de Twitter. Hay que ver qué pasa entonces con tantos cuestionamientos acerca de esta encuesta y si es real o resulta siendo fake news. Nos vemos mañana con más Enredados. El todo vale de la Colombia Humana, una encuesta retuiteada en redes sociales por el senador Gustavo Petro, por Holman Morris, una encuesta que en el archivo mostraba otro tuitero que se llamaba Encuesta Holman Morris. Sí. Aterricemos a temas más difíciles, realmente, el de la caída de la ley de financiamiento. Les voy a poner lo que dice el director de Fitch para América Latina. Fitch es una calificadora de riesgo. Lo que le importa a Fitch y a las calificadoras de riesgo internacionales es que Colombia pueda pagar sus deudas. Y entonces dicen lo siguiente: el gobierno ha dicho que ellos piensan que la ley ayudó mucho con la inversión. Nosotros sí pensamos que fue algo positivo por el lado de la inversión y el crecimiento, pero no tanto como el gobierno ha dicho. En términos generales estoy diciendo que si se cae la ley, el efecto va a ser bastante neutro para nosotros. Nosotros hemos cambiado la perspectiva de calificación BBB a negativa y esto viene de la regla fiscal, donde se han cambiado las metas año tras año. Y también la ley de financiamiento fue algo negativo para los ingresos del gobierno en el mediano plazo. Y por eso nosotros cambiamos las perspectivas a negativa. Lo que está diciendo una mirada de afuera sobre la capacidad del gobierno de cumplir sus deudas es que la ley de financiamiento que se aprobó era negativa para la perspectiva y para la capacidad de pago del gobierno. Y uno se pregunta si entonces vamos a hacer la misma ley de financiamiento o si este será un debate de hondo calado que abra de nuevo esta caja de Pandora. El marco fiscal de mediano plazo que tiene el país es bastante importante, es muy... ¿El de cuál año? Porque es que el del 2019 es distinto al del 2018, es distinto al del 2017. Claro, pero no, aquí el tema hay que mirar la tendencia y hay que mirar, digamos, la estabilidad de la economía colombiana. Creo que en eso Colombia es un país sólido, es un país sano en sus finanzas. ¿Podríamos hacerlo mejor? Claro, cada vez podemos hacer cosas mejor. Pero la verdad, yo diría que la ley de financiamiento, vuelvo a repetir eso, debemos ser totalmente pragmáticos frente al tema de lo que la Corte no acepta. Sí. Yo no me metería en otro rollo. ¿Y quién tiene que liderar esto? El gobierno nacional. ¿Quién del gobierno nacional? Encabeza el presidente de la República y el ministro de Hacienda. Del tiempo que tenemos... El mismo ministro de Hacienda. El mismo ministro de Hacienda y el presidente de la República. Pero Daniel, mire, este es un tema tan relevante, yo coincido con el senador, que esto lo va, no tengo duda, a liderar el propio presidente de la República. Totalmente de acuerdo. Para mí esto no es un tema de que si hay que cambiar ministros o no. Así es. Los que hemos sido funcionarios públicos, claro, uno sabe que uno es un fusible de quemar, pero de quemar sí sirve para algo. Sí. Pero yo no le veo aquí ningún sentido, francamente, a que haya que quemar al ministro de Hacienda o a la ministra del Interior
Porque de nuevo, aquí ya lo que hizo la Corte el día de hoy, pues eso es con lo que nos tocó jugar. Lo que hay que hacer hacia adelante es, primero, cuál es la claridad de qué se va a presentar. Segundo, cuál es la voluntad del Congreso de la República. Y en eso yo insisto, el papel de los medios será fundamental también. ¿Para qué? Para ver cuáles son las voluntades tanto del gobierno como del Congreso en un tema que es de interés nacional. Porque si vamos a empezar a que entonces venga y yo le ayudo, pero entonces metamos este artículo y demás, se va a desnaturalizar la ley de financiamiento. Pero Jorge, eso le va a pasar entre los miembros de su consejo. Claro, indudablemente puede pasar, pero ¿qué hacemos nosotros? Fíjese, de hecho, cuando la Corte se iba a pronunciar, nosotros sacamos un comunicado, aún teniendo diferencias, defendiendo la integralidad de la ley frente a la exequibilidad de la Corte. ¿Por qué? Porque es la señal a los inversionistas, porque para bien o para mal, con los acomodos que genera una ley que siempre termina siendo, llamémoslo, suma cero en los intereses que cada uno pueda tener, pues era un escenario favorable para la economía como un todo. Pero a ver cómo los pone de acuerdo para que digan que se presente la misma ley que ya se aprobó y que no nos pongamos a debatir demasiado. Pero esa es la tarea donde al final del día todos buscamos acomodarnos. ¿Para qué? Para bien del país, bien de lo que representamos, que es la generación de empleo, la formalización y por supuesto que la economía salga adelante. Y la confianza en la inversión, mire, aquí las empresas establecidas, los nuevos emprendimientos, es que con lo de la Corte se cae todas las ventajas para la economía naranja, la producción de videojuegos, el tema de la televisión, el tema de los programadores, las nuevas formas de empleabilidad para los colombianos. Entonces ahí es donde uno dice, yo sé que a usted no le gusta esa palabra como la dije yo, la grandeza de todos. Y sobre todo, Jorge, ustedes que son tan responsables en su análisis objetivo en el tema gremial, hay que sumarle otra cosa. Hay unos factores hoy en día que no podemos desconocer. Toda la situación derivada de la ley de punto final en salud, los compromisos con la base presupuestal de las universidades públicas, la inmigración venezolana de 1.4 millones de hermanos venezolanos que ya ni siquiera pueden ser considerados inmigrantes y no refugiados. Esos tres factores, más el tema del dólar, que parece no poder ceder, ¿no? Son elementos que ahora partidos de oposición y todos los partidos tienen que ser. Ustedes piden grandeza, aquí estaremos nosotros para narrar las pequeñeces que están por venir en este nuevo trámite de la ley de financiamiento. Y nos esperamos, pues mañana hablará el gobierno, estamos todavía esperando un mensaje del presidente de la República. Daniel, hombre de fe significa. Yo me voy, muchas gracias a ustedes nos vemos mañana con más periodismo, con más debate, con más opinión. Gracias.